el cordero. El león y el cordero de Dios. ¿Qué significa esta espiritualmente? Es interesante porque ya oremos por los animales. Dios manda. Y hablamos primeramente de qué significa esto en la Biblia. Es interesante porque cuando hablamos de el león, encontramos en la Biblia 335 veces la palabra león o leones. Significa algo, porque uso mucho. Ellos usaban mucho esta palabra león. Entonces debemos empezar en Génesis 49, 9 a 10. Vamos a ver qué dice. Thank you. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agasaja como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Okay, esto es importante para entender. La Biblia habla de los descendientes de Abraham primero. Okay? So, los descendientes de Abraham son los que tienen fe. Entonces somos descendientes de Abraham espiritualmente si tenemos fe. Entonces, nosotros aquí están hablando de los descendientes de Judá. Entonces, ¿quién son los descendientes de Judá? Judá es el tribu siempre es adelante en adoración, oración, que es tan intenso para buscar la presencia de Dios. Entonces, nosotros somos descendientes y tenemos este llamado de Dios en nuestro corazón para orar, adorar. Somos descendientes de ¿quién? ¿Cuál tribu? Judas. Entonces es importante entender, porque habla mucho de Judá, es importante para entender la palabra de Dios, porque Dios manda su palabra como ley y va a estar, dice, dentro de sus pies y los pies siempre hablan o significa del dominio de Dios y dice hasta Shiloh va a llegar. Y Shiloh es el otro nombre que pensamos de el Mesías. Entonces Shiloh es donde la agua, el río de Dios va a curar el corriente del Espíritu. Siempre significa por Shiloh. Shiloh es mi nieta, pero Shiloh es el río. Entonces, y dice para ser qué? Para toda la gente va a estar cercana a él, a el Mesías. Entonces, ese es el obra que Dios quiere de nosotros. Vamos a tener una carga. ¿Qué tipo de carga? Que oremos, que adoramos al Señor, que confiamos en su poder para hacer algo en la tierra. Y si vemos la gente respondiendo o no, no importa. Es nuestro trabajo y espiritualmente cosa está pasando. Esta semana yo estuve en oración. Mucho de Dios va a poner de los que andan en rituales satánicos, ellos no van a estar libres para hacer sus rituales y sus actividades, tanto de los cristianos en este área van a empezar a crecer más fuerte. Entendemos de a veces por qué sentimos como sentimos, es porque hay actividades satánicas que están pasando alrededor de nosotros. Hay veces cuando tú estás enfermo, no es físicamente, es algo espiritualmente que fue mandado para ellos de tú sientes malo. Especialmente si tú sientes desmayar, tú sientes mareos, tú sientes debilidad. Este es típico de estos espíritus malignos que andan por satanismo y brujería.
necesitamos entender el espíritu de miedo. Llega de ellos. Tú tienes miedo para hablar, tú tienes miedo para salir de tu casa, tú tienes miedo para cocinar, tú tienes miedo para hacer cuál actividad más probable y antes no tenía miedo. Es más probable de es mandado por los que están haciendo rituales a poner terror en los cristianos. Igual. Si tú tienes la victoria en tu vida en un área de tu vida y estuviste libre por varios meses o una temporada de tú sabes, ya yo estoy libre y ya no voy a tener tanto problema con este problema en mi vida, o vicio o cual cosa. Y tú vas a empezar a pensar con muchas ganas, yo quiero hacer esto otra vez. Créeme, ¿sabes quién está tentándote? Un espíritu maligno que fue mandado por Satanás y los rituales de brujería. ¿Por qué? Porque él sabe si va a causarte para hacer una actividad en contra de Dios, tú vas a estar desanimado. Quizás no vas a seguir a Cristo y vas a sentirse imposible para tener la victoria, todo eso. Entonces nosotros necesitamos estar sabios. Entonces yo estuve en oración por esto. En esta semana yo fijé que yo escuché, voy a decirte cómo funcionó a veces, no importa a mí si ustedes o de los que están escuchando piensen, porque eso es realidad. Hay veces cuando hay actividades en Chemetla, yo escucho una flauta en la Magdorado y ellos están poniendo sus están encantando la gente con sus brujerías, sus maldiciones. Yo no escuché esto para no sé cuánto tiempo, quizás 2 o 3 años. Y esta semana, porque yo empecé a orar esto, ya yo escuché otra vez del Magdorado ese tipo de flauta poniendo sus actividades de brujería. Entonces yo simplemente ataba el espíritu y desaparece casi inmediato. Yo escucho aquí, no sé si es espiritualmente ellos tenían la habilidad a veces para manifestar, o si fue de distancia, yo escuché espiritualmente, pero yo escuché con claridad la otra noche. Entonces, si tú sientes desanimado, es el tiempo para, cuando despertamos en la mañana, vas a empezar a orar con lenguas. Vas a empezar cada día a decir, yo todo espíritu de brujería en contra de yo y mi familia y la comunidad de Chemetla, Centenario y La Paz. Yo ato. Y sus tareas y asignaturas para yo y mi familia y la comunidad aquí, yo rompo en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo sobre nombres. Y crees que vas a empezar a ver más paz aquí cuando vamos a ser unidos a hacer esto diario. Porque sabes, cuando ellos andan en la noche, cuando estamos dormidos, nosotros no tenemos, hay veces, si estamos dormidos y despertamos y ellos tienen un plan de tú vas a tener, eso va a pasar en tu vida, pero Dios tiene otro plan, de este va a pasar en tu vida. Entonces, o de tu familia, miembros de tu familia. Entonces, en la mañana cuando tú despiertas, antes de salir de la casa, vas a poner la armadura, vas a confesar quién eres tú en Cristo, vas a poner la sangre sobre su casa, tu carro, tu bicicleta, de tu obra, de tu trabajo, si estás en la escuela, sobre su escuela, sobre qué está pasando en la calle. Donde tú vayas, el Espíritu de Dios vaya y rompen las condiciones en contra de la voluntad de Dios y vas a ver una gran diferencia. Yo tengo más paz en mi vida, yo tengo más
fe, yo todavía yo sé, yo necesito mucho más fe, pero tengo más fe de antes porque Dios está obrando para dar su pueblo y somos su pueblo más confianza en el obra y autoridad y dominio que tenemos. Tenemos autoridad y debemos aprender el valor de esto. Significa mucho para recibir las bendiciones en tu vida. Números 24:9. Vamos a ver. ¿Qué más dice el león del león? 24 de Números 9. Como un león, Israel se agazapa y se tiende, como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Ok, entonces, sabemos que a veces es la leona que es más alerta del león, porque ella siempre es que va a causar por la comida, por la familia. Entonces, entendemos qué es que Dios quiere. Dice como una gran león deben tener que control. Ok, so están hablando aquí. Van a quitar, porque estamos alertos espiritualmente, las maldiciones, porque nosotros vamos a brincar como un león sobre la cosa que está ocurriendo. ¿Cuántas veces nosotros estamos en hábitos? Mucho. Una rutina. Sabemos que, ok, voy a dar una cosa pequeña. Si nosotros empezamos a cocinar, si Heather va a cocinar pescado, sabemos por seguro Amy va a decir, entonces, Heather puede tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a luchar en contra de Amy o voy a decir que es la cosa que ella debe hacer cuando ese conflicto, antes del conflicto llega, o el conflicto llega, ella necesita tener en su mente qué ella va a hacer? Normalmente nosotros ponemos mucho tiempo para decir, cómelo, tú debes comer 2 o 3 mordidas, y nosotros no entendemos porque todos nosotros encantamos pescado. Y no hay problema nosotros para comerlo cada día, si hay provisión de pescado. Pero Amy es diferente. Entonces, ya adaptamos el lugar, ya probamos mucho tiempo. Heather de ella comió 1, 2, 3 mordidas y ella todavía está así. Y tú estás comiendo, entonces todo el ambiente, cuando Amy está comiendo pescado, ¿es alegre? No. Entonces todos sufrieron por la actitud de uno. Entonces Heather cambió de, ok, Amy, ese es el compromiso que vamos a tener. Tú no puedes quejar cuando tenemos pescado. Tú puedes llegar y comer un sándwich de jamón y queso. Y ya. Cierra la boca y tiene buena actitud. Ya tenemos un ambiente bien bueno cuando comemos pescado. Entonces, necesitamos un plan. Quizás pudimos hacer así hasta este día en punto y vamos a estar miserables casi una vez por mes, por el semana, porque comemos pescado más o menos una vez por semana o cada 2 semanas. Entonces, nosotros necesitamos pensar, estar un poco más astuto. Eso es solamente algo en el físico que está pasando. Pero las cosas que pasan físicamente pueden provocar cosas que dañan la familia espiritualmente. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Entonces nosotros necesitamos estar más astutos para poner de esas cosas. No, de nosotros no vamos a estar abierto a unos ataques espiritualmente
Y también nosotros vamos a estar alerta cuando hay ataque directamente espiritualmente. So hay dos tipos de cosas que pueden pasar. Algo físicamente que va a abrirnos a un ataque, provocar un ataque espiritualmente. Cuando los berrinches van a empezar. Si no, vamos a reaccionar en una forma adecuada por la personalidad y todo. Podemos tener problemas. Entonces, eso es importante. El Señor quiere romper la maldición. Ese es uno de los enfoques de hoy. Podemos saber si uno está siguiendo a Cristo, Satanás no está muy feliz contigo. Pero Satanás nunca va a estar feliz con nadie porque odia a todos. So, para decir, si yo no voy a seguir a Cristo, voy a estar bien, es mentira, porque tenemos la protección de Dios sobre nuestra vida, tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida, y cuando no seguimos a Cristo, estamos completamente vulnerables al ataque del enemigo. Cuando tenemos a Cristo y tenemos una dedicación para seguir Él con todo el corazón, estamos protegidos en el Señor. Y no hay kind of, yo voy a hacer, en medio, como nosotros platicamos el otro día. Es muy importante entender que vamos a pensar de cosas que el león puede hacer. El león puede, how do you say tear? ¿De romper? Romper. Y ese habla de, en Deuteronomy 33, 23, él puede brincar, también él quiere, so, cuando Balaam empezó a hablar la bendición y maldición sobre Israel, él no podía maldecir Israel, esta persona que un rey pagó, una persona que era de el poder de su día, se llama Balaam, de él va a maldecir Israel, fue pagado. A veces hay confusión de Balaam era una profeta. Hola, él no era una profeta buena, porque él quería maldecir Israel y él amaba dinero. Hay gente que dicen que hablan por Dios, que curar a la gente por Dios, y andan en brujería y andan en el espíritu en contra de Cristo. Debemos entender esto. Entonces cuando Balaam, él no podía maldecir porque Dios dijo a él directamente, de él no podía. Entonces él habla esto, entonces tenía problemas por los que pagan a él. Porque él dijo, no puedo, yo necesito hacer esto porque no estoy permitido para hacer esto. Entonces, Dios podía levantar su espíritu en contra de cuál maldición en nuestra vida. Él podía levantar una voz más grande de la voz o las voces de los que están maldiciendo. Y eso es que Él va a empezar a hacer en estos días. En Jueces 14, 5 y 6 vamos a ver la vida de Samson. El enemigo a veces es como un león, pero Dios es un león más fuerte. Habla de el león de Dios, el león de Judas, que es más fuerte del león. Y eso es porque el diablo está imitando el león del cielo que es Jesucristo. Él está imitando, pero él está haciendo daño y destrucción, devorando los que no conocen Dios con su poder y autoridad. Entonces, ¿qué dice Jueces 14, 5 y 6 de la vida de Samson? Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna,
De repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Okay, so, entonces, cuando lleguen las cosas físicamente que están en contra de nosotros, y yo creo que este león no dicen, pero quizás hay veces los animales también pueden tener espíritus que controlan ellos. ¿Entendemos esto? Más o menos, esperamos que los animales son normales. Pero hay animales que son controlados por demonios. ¿Cómo sabemos esto? ¿Dónde está en la Biblia? Cuando... ¿Perdón? Jesús expulsó espíritus malignos de unos cerdos. Yes. Cuando Cristo expulsó los espíritus malignos de una persona, los demonios rogaron, por favor, no castiguen, nosotros ponemos en esos cerdos. Entonces ellos se fueron por los cerdos. Entonces espiritualmente ellos pueden entrar a animales. No, eso es bueno, los niños necesitan saber eso. Si hay un perro bravo que quiere atacarte y tú no provocaste nada y ellos están, o los adultos también, tú tienes la autoridad para decir en el nombre de Cristo, pero tú no puedes decir, ¡ay! No, porque necesitamos entender nuestro dominio. ¿Quién vive en nosotros? Ok, so Samson en ese momento tenía una acción sobrenatural que llegó sobre él y el león fue destruido por un hombre en lugar de el hombre destruido por el león. Entonces, espiritualmente está pasando diario y nosotros estamos así. ¿Qué voy a hacer? Este poder es más grande de yo. No podía cambiar nadie. Ay, y tantas cosas. Cuando Dios está diciendo, es ahora, levántalos, oh pueblo de Dios, y van a hacer la actividad del cielo con la autoridad del cielo y van a representarme como yo soy. Todopoderoso. Todopoderoso, ¿dónde vive? En los que reciben Jesucristo. Él vive en nosotros. Entonces nosotros necesitamos levantar. Una vez yo recuerdo que nuestra familia estuvo en vacaciones y nosotros teníamos un choque horrible. Fue destruido nuestro carro. Y yo recuerdo que yo no recuerdo dónde estuvo Katy en el carro, fue un van, pero yo y mi mamá, yo estuve sentado enfrente de mi mamá así, o yo estuve en medio, no sé exactamente, pero yo recuerdo, mi mamá, fuimos como una lavadora. Yo estuve en el techo mirando a mi mamá de abajo y mi mamá salió, yo estuve abajo, mi mamá salió arriba del techo, pegó el techo, ya estuvimos no sé cuántas veces, sí, volando y mirando. Y cuando el carro ya paró, yo estuve sentado, no sé cómo, pero nadie fue muy lastimado, pero, heridas, moretes, y fue solamente Dios rescató a nosotros y no morimos, porque el carro fue completamente destruido. Y estuvimos sentados en shock, cuando de repente llegó, la gente empezó a acercar a nosotros, pero... Y mi papá cuando estuvo manejando, porque fue en el tiempo de lluvia, y la lluvia estuvo fuerte y el carro fue descontrolado completamente y no podía hacer nada. Mi papá solamente dijo, yo entrego a mi familia a ti, Cristo. Y ya empezamos a estar en el accidente, en el choque. Entonces, en ese momento, cuando estuvimos en shock, la gente estaba acercando, pero llegan
how do you say pact? Una grupo de perros feos que empezaron a tener un espíritu muy feo, cercaron al carro y empezaron a morder una a otra, atacar una a otra, furiosos y feos. Y yo levanté así. Yo estuve en shock y dolor. Yo levanté así. En el nombre de Cristo, cállense. Ellos de inmediato se separaron y salieron. Entonces, ese fue espíritus malignos. Provocaron más trauma a nosotros que acaban a sufrir un choque. Fue mandado del diablo. Entonces, debemos entender, la unción de Dios va a subir en ti y tú hablas. Y los animales responden. Y nosotros debemos tener un poco fe de si algo está pasando, tú tienes la autoridad para hacer algo diferente. No estamos así como víctimas. La víctima es cuando tú dices, yo no puedo hacer nada. Pobre soy. No permiten eso en tu vida. O ¿por qué siempre yo? Y tengo este problema. ¡Cierra la boca! No permiten esas palabras de salir de tu vida. Porque Dios obra en los que confían en Él. No significa que no tenemos problemas, pero confiamos que vamos a salir del problema. Es diferente de decir otra cosa en contra. Entonces, cuando el Espíritu de Dios llegó sobre Samson, él tenía poder sobrenatural y eso es que Dios quiere dar a su pueblo. Entonces, ¿quién está rugiendo en contra de ti? ¿Quién está rugiendo? Puede estar cuál persona, pero no es las personas. Es el espíritu maligno que está provocando a las personas a atacarlos. No es la persona. Entonces, oremos por los brujos. Oremos por los satanistas. Ellos van a tener un encuentro de Cristo y van a dejar sus actividades. No maldecimos ellos. Ellos están maldeciendo a nosotros, pero nosotros bendecimos a ellos con oración y con la victoria. Entonces, hay una decisión que cada uno necesita entender. El Espíritu de Dios es más fuerte y quiere destruir cuál espíritu es contra de yo o ti o tu familia o esta comunidad de vivimos o nuestra nación. Necesitamos orar en niveles, ¿no? De Dios puede obrar. Entonces, hay una batalla espiritualmente. Cada día. ¿Qué vas a escoger? La parte que va a decir, ay, no hay solución, ya yo estoy inútil y esta situación va a continuar. Ustedes, cada uno y yo también necesitamos escoger, tomar una decisión para hacer algo de la batalla. Va a estar en el lado de nuestro Salvador planeó para bendecirnos. No, el diablo puede destruirnos. Y esa es la cosa. El otro día cuando yo compartí esta historia de la hermana en Cristo que tenía una horrible enfermedad que destruyó todo su cuerpo y ella era paralítico y todo eso y chueco. Pero Cristo llegó y sanó a ella. Ella tenía su habilidad para decir cada día, mi cuerpo está en mal condición, Señor, pero tú me amas, tú estás guardándome, tú estás bendiciéndome. Cada día ella tenía una sonrisa. Y yo pienso, esta es una persona que sabe qué batalla tiene. Que ella no permitía las cosas físicamente vencer sobre su espíritu.
Ok, es fácil a permitir las cosas físicamente a controlar tu espíritu. Pero hay mucho más bendición y libertad cuando aprendemos a permitir a Dios obrar en medio de las cosas físicamente que sufrimos. Entonces, los doctores a un punto, ella tenía una enfermedad muy mala en otras enfermedades que llegan por la consecuencia de esta enfermedad principalmente que ella tenía. Entonces, ella llegó a un punto de tenía heridas en su pierna. Y los doctores veían y su pierna era negro. Y tenía los coágulos de sangre también, peligroso, ¿no? El doctor dijo, ya esperábamos todo, ya tú tomaste mucho medicamento, no puedes salvar tu pierna. Necesitamos quitar tu pierna inmediato. Ella dijo, cada vez cuando los doctores dijo algo a ella dijo, voy a orar. Voy a decirlos. No ahorita. Fue astuto. Nosotros en pánico pensamos, ok, vamos a programar mañana. Esta noche yo no quiero morir. Esa es la naturaleza, ¿no? Recibimos las noticias y inmediato queremos, rápido, vamos a arreglar esto. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué vamos a hacer? Pero ella regresó a la casa y ella siempre esperaba en Dios hasta que Dios platicó con ella. Y no sé cuántos días fue, como 3 días o una semana, algo así. Y ella regresó al doctor y dijo, no, yo escuché Dios y tú no puedes quitar mi pierna. No vas a operar. Pero tú entiendes que vas a morir por la infección. Sí. Pero si yo voy a vivir o voy a morir es en Dios. Y no fue un mes que Dios sanó toda su pierna y ella vivía. Tiene su pierna porque entonces el fin de su testimonio es de Dios sanó a ella, ¿recuerdan? Y ella salió de la silla de ruedas. Gracias a Dios no quitó su pierna. Ella caminaba. Entonces es ridículo. Las cosas que a veces el enemigo está provocando de nosotros, vamos a pensar, ok, no entendemos, pero recibimos las noticias y aceptamos en lugar de decir, no, vamos a ver qué Dios dice de este. Vamos a ver, ¿dónde voy a vivir? Voy a escuchar la voz de Dios. ¿Dónde voy a trabajar? Voy a escuchar la voz de Dios. ¿Dónde voy a congregar? Voy a escuchar la voz de Dios. Es tiempo de vamos a estar guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, va a darnos la victoria. Entonces, cuando leímos en 1 Samuel 17:36 de David, me gusta David. Ustedes saben, David era una persona muy semejante de nosotros. Pero él aprendió. 1 Samuel 17:36. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Okay, so primero, vamos a pensar. Ese es muy importante. Primero, él venció sobre ¿quién? Un león. Después un oso. Después ¿qué? El filistino o el gigante. Ok, so nosotros necesitamos entender, Dios va a provocar un león en tu vida. Si no todavía no encontraste un león, tú vas a encontrar un león. Porque Él está entrenando a su pueblo para la batalla. Leen Apocalipsis. Hay una gran batalla que va a llegar a la tierra. Y nosotros vamos a ser parte de esta batalla. Entonces, Él está entrenándonos para tener la victoria. Y para pensar como Cristo. Y para pensar
¿Qué es importante de nuestro Padre Celestial quiere en nuestra vida? Compartir nuestra vida, ayudarnos a entender. Entonces, cuando David, ¿cómo puedes matar el gigante? Nadie más podía matar el gigante, solamente él. ¿Por qué? Porque él recuerdó, si Dios me dio el león y yo maté este león, y Dios me dio un encuentro con este oso, y yo maté el oso por la acción de Dios, el gigante, es nada. Entonces, cada vez cuando tú tienes la victoria, debes recordar que Dios hizo en tu vida. Amén. ¿Y qué es la cosa que Él quería hacer de nuevo? Va a estar más grande del último. ¡Woohoo! Así es. Porque vas a tener un más grande concepto de quién es Dios. Poderoso. Y crecer en Él. Y va a tener más dominio, más autoridad, más bendición. Porque tú estás aprendiendo. Pero tú no puedes hacerlo si tú vas a olvidar, el león, no, tú no recuerdas, el gigante está enfrente, tú no recuerdaste del león, o tú no recuerdaste del oso, está el gigante, tú vas a estar corriendo como los otros. Todos los demás saben que no podían matar al gigante, yo tampoco podía matar al león, adiós. Voy a esconder. Yo no quería estar escogido para esto. Pero ¿sabes qué? Tú estás escogidos. Así es. ¿Para hacer qué? No fue el plan de Dios. El fin del plan para David solamente mató el gigante. El plan de Dios, solamente el león, el oso, el gigante fue en el camino del destino de David. David era escogido para estar rey. ¿Entendemos? Tú estás escogido para algo, pero vas a confrontar tu león, tus osos, tus gigantes en tu vida, en el camino para estar tu destino y la cosa que Dios está llamándote para hacerlo. Pero no vas a llegar al reino o el cosa destino, el propósito de Dios sin pasar estas pruebas. Son pruebas. Son cosas que nos realmente yo no creo cuál persona va a estar tan cómodo. Sí, yo voy a decir, tú vas a romper una león en pedazos. Oh, gracias por esta palabra. Ellos van a decir, no. Pero vamos a pensar de David. David era preparado por el día que llegó el león, era preparado. ¿Cómo preparó David? Él en su vida, en su relación con Dios, cuidaba las ovejas, cuidaba en su vida espiritualmente para adorar a Dios diario. Sabemos que él aprendió muchos instrumentos. En su juventud él estuvo en las montañas, los inclinas, los lugares donde estuvieron las ovejas. Solo, él estuvo solo, adoraban el Señor en su silencio con los animales en el campo. Y él era preparado cuando llegara el león, porque él tenía mucho tiempo espiritualmente adelante de Dios. Y su presencia entró en su vida tan profundo de cuando llegó el león. Yo no pensé, voy a matar, voy a dejar las ovejas. Comen las ovejas, voy a decir a alguien que ya llegó un león y regresó. No, él era preparado. Ustedes
lo más que tú tomes en oración, lo más tiempo que tú vas a leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar de Dios en el día, orar por otros, pensar de qué es que Dios quiere en ese momento, adorar a Él, solamente Dios, tú me haces feliz. Oh, tú eres magnífico, Cristo. Los momentos así están preparándote para las cosas que son grandes. El enemigo quiere llevar a tu vida. Parece como nada. Porque tú entiendes que Dios es más grande de ellos. Amén. Dios es más poderoso, más magnífico, más glorioso. La otra noche yo estuve en oración y yo en la noche y todos me gusta este temporada de calor porque la noche es el único tiempo que yo empecé a sentir que quiero vivir. Porque en el día estoy así. Por el calor intenso aquí, gracias a Dios. Entonces, yo empecé a ver unas luces que están entrando a mi recámara. Pero fue luces sobrenatural, no fue luces que tú piensas de una lámpara de la calle o carro y todo eso. Entonces yo estaba enfocando de eso. De repente vi Cristo saliendo de mi pared de mi recámara. Y ese fue uno de los más grandes momentos de mi vida porque yo vi Él caminando como majestad. Pero Él no tenía corona. ¿Sabes qué Él tenía? Una túnica blanco que fue muy amplio, una cinturón dorado y una túnica abrigo. ¿Es that right? Sobre él eran de rayos de muchos colores. Como José tenía de su padre, el favor de su padre era una túnica muy raro. Y él tenía como arcoíris estos colores. Pero él no podía poner en palabras. Él caminaba con un rey poderoso, el movimiento de él. Yo estuve así, el rapto, yo estuve así. No hay palabras para poner la descripción de su grandeza, de su poder, de cómo Él es diferente de todos, de su unción, de su autoridad, de su amor intenso por nosotros. Cuando tú ves esto, tú piensas, ¿por qué preocupe? ¿Para cuál cosa? Él está visitándome, todo va a estar bien. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué piensa qué va a pasar en mi vida? No hay necesidad. Necesitamos tener encuentros con Cristo más intenso y lo más que oremos, lo más que meditamos en la palabra, lo más tiempo que tú vas a dedicar a Él, llama la atención de Él. Recuerda en el Nuevo Testamento, hay diferentes maneras para llamar la atención de Dios. Uno, muy básico y no necesita estar muy espiritualmente una cosa grande. Pensamos, pero su corazón debe estar puro y con compasión. Entonces había un hombre se llama Cornelio y Cornelio solamente dio dinero a los pobres por años. Él ayudó los pobres. Donde él va, él dio a los pobres, a los pobres, a los pobres por años. Y entonces un ángel llegó a él y dijo,
A ti llamaste la atención de Dios por tus regalos a los pobres. ¡Wow! Entonces, cada cosa que Dios nos llamó para hacer es exactamente la cosa que tú puedes hacer. Es la cosa que va a llevarnos en la presencia de Dios. Otra persona, otras dos personas, un hombre y una mujer, Ana y la otra, yo no recuerdo su nombre del hombre, pero estuvieron en el templo de Dios cuando Cristo nació en esta época y ellos estuvieron en oración y ayunos y estaban buscando por el Mesías para llegar, y Dios dijo a los dos, con una promesa dentro de ellos, ellos sabían que ellos van a ver el Mesías. Y llegó el día de Cristo, llegó como bebé, fue dedicado en el templo, y quien estuvieron este hombre y esta mujer que esperaba el Mesías. ¿Y cómo sabía de era el tiempo de Dios? Solamente por la promesa del Espíritu de Dios dentro de ellos. Entonces, la promesa de Dios es dentro de tu espíritu. Vas a estar sanada. Vas a vivir. Vas a predicar. Vas a testificar. Vas a sanar a los enfermos. Vas a decir la verdad a la gente si la gente quiere o no. Vas a dar a los pobres. No sé qué la cosa es que Dios está diciendo a ti, pero es algo que Él puso dentro de ti que Él va a cumplir. Necesitamos entender el enemigo. A veces el enemigo vea más que tú fuiste escogiste de tú puedes entender. Come on, vámonos, vamos a pensar. Cuando yo llegué aquí, yo estuve viviendo en una casa en calle Tabasco, aquí de Chimetla. Y yo estuve en esta casa con muchos problemas en mi vida. No voy a decir la lista de problemas, pero fue infinito. No había muchos problemas de conflicto en la familia y muchos problemas de finanzas y muchos problemas de... Aquí estamos para hacer obra por Dios y estamos los más peores para hacer el obra de Dios. ¿Cómo podemos vencer? ¿Y sabes qué? Una noche yo estuve en mi cama y llegó un espíritu maligno muy poderoso que era del segundo cielo, que era de una posición como tronos, autoridad o principal. No sé exactamente quién era él, pero él me reconoció a mí por el Espíritu de Dios y mi llamado. Yo sentía en último, ¿por qué estoy aquí? Y llegó y tenía una vara y puso su vara de autoridad sobre yo y mi cama. Y fue como electricidad, como luz estaba. Y yo solamente, a veces cuando veo cosas espiritualmente, es como, estoy hablando con claridad. Como Katy está sentado allá, yo vi Katy. No es mi imaginación, es real, ¿ok? Estoy en la otra dimensión, pero vi con claridad. Entonces yo estaba mirando, cuando yo desperté, yo pensé, alguien me conozco. Yo no sé quién soy, pero alguien piensa algo de mí, yo soy una amenaza. Y mi mamá dio un texto de la Biblia. El próximo día yo hablé con mi mamá dijo, mira, ese salmo dije que el malvado, el impío no puede levantar su vara en contra de la tierra de el escogido. Poderosa palabra. Entonces, a veces el enemigo, él veo a ti y tu poder
y tu llamado y la luz de Dios y la acción de Dios, más de tú puedes comprender. Despierten. Si tú tienes un león, oso gigante en tu vida, un espíritu maligno provocando problemas, es porque tú tienes poder en tu vida. No porque no tienes poder. Tú tienes una asignatura, una tarea, una misión, un llamado de Dios para cumplir. Entonces, eso es que Dios está diciendo. 1 Samuel 7, 37. Vamos a leer esta parte. Donde David confesó adelante de todos que Dios puede hacer por su experiencia. Él confesó que Dios estuvo haciendo en su vida. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Okay, so, entonces, antes de él tenía la victoria, él confesó la victoria. Es difícil para confesar la victoria antes de tenemos. Pero primero necesitamos la victoria en nuestro corazón. Ni una victoria va a llegar si tú no tienes en tu pensamiento y su corazón la victoria. Tenemos el poder. Sí, de Dios está dándome la victoria sobre esta situación. Dios está dándome la victoria sobre este que está pasando en mi vida. No importa qué cosa es. Y eso es importante para entender. Cuando leímos, no vamos a leer este texto, pero en 2 Samuel 1:23 habla de los líderes del día de los reyes como Jonathan y Saúl, cuando ellos murieron, ellos dijeron de ellos, sus corazones eran como leones. En otras palabras, ellos defendieron el país de Israel o su pueblo, el pueblo de Dios, y ellos defendieron con la batalla, y ellos eran como leones. Los leones no van a correr de una batalla, una pelea. Ellos van a entrar y dar toda su fuerza, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso es que nosotros necesitamos hacer espiritualmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esperar en Dios y por la unción preparado, pero entren. Es el tiempo para estar diferente. Y también en el templo de Salomón leímos en 2 de Samuel 17:10, no vamos a leer, pero dice, en 1 Reyes 7:38, dice el templo de Salomón tenía en la estructura por los adornos, tenía querubines, leones y árboles de palmas. Eso fue los 3. So, ¿qué crees? En el templo de Dios hay leones. Hola. Y también el rey Salomón, ¿dónde piensa que todo de esos pensamientos llega al hombre? Para hacer sus palacios, llegan de el patrón del cielo. Entonces, el trono de Salomón tiene 6 pasos a su trono, y era un león en 2 lados. León, león, león. 6 leones para subir al trono de Salomón. Entonces, ¿significa qué? ¿Tú tienes un sueño de un león? ¿Qué significa? Autoridad y poder del reino de Dios. Amén. O podría estar el imitador, que es Satanás, si él está destruyendo las obras de Dios en tu vida. Pero tú puedes decir, si tú ves
espiritualmente que el león de Satanás llegó para destruir, tú puedes meditar. El reino, el dominio en mi vida es de ¿quién? Cristo. Y su autoridad y dominio va a devorarte, imitador, Satanás. Tú no puedes destruir el obra de Dios. Él no podía destruir cuando los cristianos nuevos en el Nuevo Testamento, en el reino del Imperio Romano, y ellos estaban matando a los cristianos. ¿Qué ponían para matar a ellos? ¿Qué animal? Leones, porque eran satánicos, pero Dios usó sangre que fue tirado a la tierra para producir una cosecha por Dios y una fe por Dios, unos milagros por Dios. Entonces, la Biblia dice, ¿tiene temor a el Señor que puede destruir el alma y tu cuerpo? De no tenemos temor de solamente hombres que pueden matar nuestro cuerpo. Vivimos en días peligrosos. Y si algo pasa que no entendemos, necesitamos entender del Señor, todavía puede hacer su obra y Él es más poderoso de las cosas que vemos. Entonces, y eso es que Pablo dijo, me gusta, me gusta salir, ir al cielo, porque él entendía dónde vamos, él entendía. Pero él dijo, pero por tu beneficio es mejor que yo voy a estar para enseñarlos más de yo sé del Señor. Y esa es nuestra vida, deben estar enseñando a otros de el poder de Dios. Y cómo vivir, y cómo tener la victoria. Estás proclamando, declarando. Es tu arma. Amén. Tu arma es para decir, tú no puedes hacer esto. Tú tienes un territorio. Cada uno de nosotros tenemos una tierra prometida de Dios. Un territorio que Dios nos dio. Si es tu casa, tu trabajo, tu escuela, las cosas que tú tienes autoridad en tu vida. Y no importa qué tipo de trabajo tienes. Si tú eres la más baja posición, no importa. Tú todavía tienes autoridad sobre ese trabajo. Entonces, en podemos declarar, a este lugar no vas a hacer esto. Si estás limpiando el aeropuerto y hay malvados que están poniendo grafitis sobre las paredes y tú necesitas limpiar cada día, tú puedes como cristiano decir, no más graffiti en este aeropuerto. Sí, con autoridad. Hola, vamos a tomar nuestra autoridad. Yo empecé a decir esto en Chemela años antes. Ellos empezaron a escribir en las paredes cerca de mi casa. Y yo, no, a mi casa no. Y yo empecé a poder y decir, no, tú no puedes. Y ya, hasta este momento, no hay. Y nosotros, si estás en la escuela y hay gente que están atacando, las niñas y niños necesitan aprender. No. Autoridad. No van a atacarme. Yo voy a vivir por Cristo. Yo voy a tener paz. Yo voy a disfrutar la escuela. Y no voy a vivir con esta opresión y palabras que están tratando para destruirme. Entonces, ¿qué más sabemos? El Señor, una profeta en 1 Reyes 13:26, no tenemos tiempo para leer ya, pero él era desobediente porque el Señor dijo a él, vayan por este lugar, esta ciudad, pero regresen así en este camino. Y él fue engañado para ir otro camino y un león devoró él. So, él
era una persona que conocía a Dios. Cada uno de nosotros necesitamos estar inteligente espiritualmente. Ser obediente a Dios. Y abierto cada día a saber. Eso es porque necesitamos orar, ¿ok? Hoy tengo planes para ir a la mandado. ¿Es bueno para ir? ¿Cuándo es un buen tiempo para ir en el día? You know, nosotros a veces planeamos todo sin orar. Estamos viviendo días quizás necesitamos estar más astuto. Un día Heather y Kila se fueron por el, ¿qué fue? Chedraui. Y ellos estaban poniendo sus balazos a... Íbamos a ir a Chedraui. Oh, yeah. Pero fuimos a la gasolinera y decidimos que era muy tarde. Y cuando en el momento en que hubiéramos llegado, hubiéramos estado ahí, fue cuando hubo una balacera. So, a veces nosotros estamos frustrados porque no, Dios va a cambiar nuestros planes, porque Él es fiel. Y nosotros a veces no entendemos esto, pero necesitamos fluir. Confiamos que Dios va a librarnos. Entonces el león en Salmos 19 dice que este león está buscando por los pobres. Ok, so los pobres en la Biblia entendemos el simbolismo es no solo pensamos de pobres. Gente que no tiene nada. Es gente que son vulnerables porque no tiene poder ni fuerza para defender sus propias vidas. Eso es que lo pobre significa en esto. Entonces el león está buscando por oportunidad para atacar a los que son vulnerables, para engañar y para captivarlos. So, ni uno de nosotros necesitamos estar así. Vamos a leer esto porque me encanta este salmo. Salmo 91, 13 a 14. ¿Qué dice? Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Okay, entonces, ¿qué debemos estar haciendo? El león, no sé de ti, pero si hay un león está en el piso, es poco difícil para brincar y pisar un león, pero no espiritualmente, no lo es. So, el diablo siempre quiere es inflamar, estar más grande de él es. Pero Dios quiere de nosotros entendemos su poder encoger, estar menos y nosotros vamos a estar viendo Dios más grande del poder del diablo. De nosotros vamos a estar gente que tenemos reverencia como el Señor quiere. En Isaías 31:4, ¿sabes qué dice? Que Dios habla como león, que va a llegar para luchar por su pueblo. En contra de pastores que son religiosos, o gente que son religiosos, allá dicen la palabra pastores. Hay gente que son muy religiosos y la cosa que Dios va a poner en el pueblo de Dios ahora es diferente. Y gente que siempre están acostumbrados a hacer un servicio, cantar, predicar, las cosas como normal, van a estar completamente destruidos y lejos de Dios. Escúchame bien, porque los tiempos están escurriendo, es más oscuro, y ahora Dios está poniendo nuevas cosas. A veces vamos a llegar a estar tirados en el piso, clamando a Dios. A veces vamos a orar todo el servicio. O quizás cantar todo el servicio. O quizás danzar todo el servicio. No sabemos. Vamos a estar ordenados por el Espíritu de Dios. Entonces no hay regla de cómo ordenar el servicio. Debemos estar en la presencia de Dios y no importa, no hay fórmula para esto.
Deseo es la llave, el deseo para tener al Señor. Isaías habla de esto y también Proverbios 20, versículo 2 dice, el rey es como, con su ira, es como un león que va a destruir. ¿Quién puede destruir un rey? Solamente el rey va a mandar quién va a vivir y quién no. Entonces, está hablando del rey de reyes. Y cuando leímos en Ezequiel 10 y 11, dice, hay 4 aspectos de Dios. Y me encanta eso. Los ángeles que tienen 4 alas, 2 que cubren sus cuerpos y 2 que vuelan, ellos son los seres vivientes. Tiene uno que parece la cara como hombre, tiene 4 caras. Otra cara de buey, otra cara de águila, otra cara de león. Estamos hablando de los 4 aspectos de Dios y platicamos antes de esto, pero el hombre como Jesucristo es el hombre, pero Él es Dios. El buey es el sacrificio, pero la fuerza, el Espíritu de Dios, la fuerza poderosa. El águila, el Espíritu de Dios para profético, para profetizar, para saber qué está pasando. Visiones, etcétera, etcétera, sueños. Y el fuerza, el reino, el majestad de un león para poner terror en los que están en contra de su reino y su territorio. Y créame, todo el mundo es el territorio de Dios. Y Él va a reinar. Y dicen que nosotros debemos entender. 1 Timoteo, me gusta esto, no vamos a leer. 4:17 a 18. ¿Quién está escribiendo? Pablo. ¿Sabes qué él dijo? Es la primera vez que yo fijé. Él dijo que Dios me liberó de la boca del león. ¿Sabiste que él fue rescatado de la boca del león? Pablo. Está escrito. No solamente Daniel, pero él también. Solamente platicamos de Daniel y nos fijamos de Pablo también. Era rescatado de la boca del león. 1 Pedro 5:8. Vamos a leer esto. Casi terminamos, pero vamos a terminar bien. 1 Pedro. Es la primera vez que yo vi una cosa en este texto. Leímos esto mucho, decimos esto mucho. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ok. En el texto en inglés dice la palabra sober. Y esta palabra en inglés significa cuando uno no es borracho. Entonces, no queremos estar... Sobrio. Yeah. Sobrio. 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 No queremos estar emborrachando, debemos estar devorado por un demonio. Porque cuando emborrachamos hay problemas de bajo defensa, protección. Decimos cosas que normalmente no vamos a hacer. Entonces, Él quiere de nosotros vamos a estar sin vulnerabilidad adelante del enemigo. Y Apocalipsis 5:5 vamos a leer 5:5 y 6 de Apocalipsis. Porque ese es donde dicen de Cristo es el león. Nuestro protector, defensor, es muy agresivo para destruir al enemigo en frente de ti. Él no va a permitir al diablo hacer las cosas que él quiere.
Si tú estás caminando con el Señor correctamente, buscando Él con todo su corazón, ¿qué dice? Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie en el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Ok, entonces, nosotros pensamos mucho de el águila es el espíritu de profecía, pero el león, aquí dice que el león del tribu de Judá abrió los sellos de la palabra, pueden estar activado en el cielo. Significa que el león es profético. Él está abriendo su palabra a nosotros. Es un espíritu de revelación. El águila representa para vigilar y para ver las cosas. Pero el espíritu de revelación llega de cuando Cristo es como un león. Y Él puso terror en el enemigo por la palabra de Dios que Él está revelando ahora por nosotros. Y el cordero, esa es una cosa. El cordero, el sacrificio, ese es Cristo, el león y el cordero. Él era como un león antes de él nació como un bebé. Él era majestuoso, poderoso, agresivo, pero lindo en el mismo tiempo. Suave y pasivo también el león podría estar, pero él va a estar fuerte cuando es necesario. Pero él dejó todo su poder como majestad para estar el sacrificio y el oveja inocente, puro, sin fuerza. Una oveja no tiene fuerza. Es un animal muy débil y que va a estar muy pasivo y muy precioso en esto pensamos de un sacrificio completamente puro, completamente indefensa. Entonces este es que el Señor quiere de nosotros entendemos. Estamos disfrutando una nueva temporada, época en el Señor. Nosotros vamos a entender el poder de la majestad del león. Es Jesucristo y Él está listo. ¿Sabes qué? Cuando abren los sellos en la palabra de Dios en Apocalipsis, estamos hablando de plagas y juicio que Dios va a tirar a la tierra. Entonces, Él quiere juzgar tus enemigos. Él quiere castigar tus enemigos. Los espíritus que están tratando para controlarte y hacer daño a tu vida y a tu familia, ¿no? Entonces, es un gran día para vivir y para vencer.